Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos muy contentos esta tarde porque tendremos la oportunidad de recordar, y siempre el recuerdo es algo alegre porque revive el pasado o revive algunos acontecimientos del pasado. Estaremos recordando con mucho cariño y respeto a la doctora Silvia Mijares, que partió recientemente. Tenemos el agrado de decirles que contaremos con personas muy importantes que estuvieron vinculadas, desde luego, con la vida de la doctora Silvia Mijares. Nos acompaña la maestra Leticia Hernández Martín del Campo, la pintora Saskia Juárez Green, la maestra universitaria Lucila Garza de Reyes y el doctor José Roberto Mendirichaga. Eh, Quisiera, en primer lugar, pues, leer una semblanza muy breve para los que no tuvieron la oportunidad de conocerla o que la conocieron poco o a la distancia. Decirles que la doctora Silvia Mijares, nuestra homenajeada, estudió primero odontología y después la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta misma casa de estudios fue la directora fundadora de la Preparatoria 16 durante la gestión del doctor Eugenio Tod. Le tocó vivir la transición de una universidad club de Toby a una institución más incluyente como es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella misma fue protagonista y uno de esta presencia más significativa de la mujer universitaria. Fue colaboradora de publicaciones como El Volantín, Ensayo, Aquí Vamos, Deslinde, Armas y Letras y Coloquio. Es autora de varios libros de ensayos sobre filosofía, literatura, arte, feminismo y los más recientes, Fundamentos de la cocina nuevoleonesa de 2009 y Los pájaros impensables de la filosofía de 2020. Este último presentado en la Feria Universitaria del Libro de este año por la maestra Alejandra Rangel Hinojosa. Lucila Garza de Reyes estudió letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue profesora de educación media superior en esta casa de estudios. En la preparatoria 16 fue coordinadora del sistema abierto durante la gestión de la doctora Silvia Mijares. Leticia Hernández Martín del Campo estudió la licenciatura y la maestría en letras en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Fue maestra de tiempo completo en la preparatoria 16 de 1976 a 2006. Es autora de ensayos, artículos de crítica literaria, cuentos y biografías. Saskia Juárez estudió en el famoso Taller de Artes Plásticas de nuestra universidad y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la antigua Academia de San Carlos, de la Facultad de Artes Visuales, y es la más famosa pintora de nuestras montañas, las montañas de Monterrey. Fue también una de las amigas más cercanas de Silvia Mijares. José Roberto Mendirichaga estudió filosofía en el ITESO de Guadalajara, la maestría en letras en la Universidad de Nuevo León y el doctorado en historia en la Universidad Iberoamericana. Es profesor emérito de la UDEM, la Universidad de Monterrey, y fue también por muchos años de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Es autor de más de 15 libros de literatura, filosofía, historia y educación, además de ser colaborador de los periódicos de Monterrey durante muchos años. Vamos pues a iniciar nuestra mesa de recuerdos, de recordaciones de la doctora Silvia Mijares. En el siguiente orden, primero le voy a pedir a la maestra Leticia Hernández que nos haga sus comentarios. Enseguida a Lucila Garza, después el maestro Pepe Mendichaga y la maestra y pintora Saskia Juárez. Lo primero que quisiera que me ayudaran con sus comentarios en esta mesa es que me trazaran un perfil de la persona que fue Silvia Mijares. Le tocó una época muy turbulenta, no nomás en la universidad, sino en nuestro país y en el mundo. La prodigiosa década de los 60
de protesta, de rebeldía y de reforma universitaria, y ella misma estuvo influida por esta situación, pero también fue protagonista principal de esos movimientos, de esas luchas en la Facultad de Filosofía, en las preparatorias y también colaborar en la, en la creciente participación de las mujeres, no solamente como estudiantes, sino también como directivas en nuestra universidad. ¿Qué tipo de mujer se formó en esos años y que respondían a contextos, sino también a a la personalidad muy particular que tenía Silvia Mijares y que todos los que la conocimos lo sabemos? Comenzamos, maestra Leticia, por favor. Sí, pues primero que nada, pues te agradezco mucho que me hayas invitado y que me hayas colado con estas personalidades, ¿verdad? Yo siento una gran oportunidad para manifestar a nivel de comunidad universitaria mi agradecimiento a la doctora Silvia y mi gran admiración por ella. No sé si en esta primera ronda solo digamos cómo nos acercamos a ella, pero sí yo te puedo decir que la veía en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Era una mujer con mucha personalidad, alta, ¿verdad? Yo que mido unos 50, pues olvídate. Se me hacía una mujer muy, que llamaba la atención, rodeada siempre de intelectuales, de maestros muy prestigiados y muy queridos en la facultad. Ella en medio de todos ellos, sin miedo, con una seguridad, como dicen ahora, empoderada, ¿verdad? Una mujer empoderada, y nosotras que teníamos pues menos de 20 años, ¿verdad? Que empezábamos la carrera, pues la veíamos como un ideal, ¿no? De mujer de esos años, como dices tú, turbulentos. Entonces yo formé parte de un grupo pequeño de la Facultad de Letras, en donde estaba Mercedes Mijares, y el maestro Miguel Covarrubias fue maestro en varios semestres. Entonces a través de él pues lo veíamos mucho con la doctora, una pareja preciosa, que se notaba que babeaban el uno por el otro, o sea, era muy notorio, pues nos encantaba a nosotros de jovencitas ver eso, y bueno, ese fue mi primer acercamiento, pero Meche después, al terminar la carrera, casi terminaba, faltaba un año, se inaugura la preparatoria 16 nocturna, pues nos recomienda porque necesitaban maestros de la especialidad, y ahí fue cuando ya tuvimos un encuentro ya más cercano, ella como directora, ¿verdad? No sé si esta participación aquí la deje. Tengo muchas cosas que decir, pero doy la oportunidad a que los demás hablen y luego les seguimos, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias, maestra Leti. Ahora le pido por favor que nos haga sus comentarios Lucila Garza, que coincidió también en experiencia seminal de la preparatoria número 16, allí en el sistema abierto y donde tuve yo la oportunidad también de trabajar muy joven. Bueno, pues primero un beso enorme y un abrazo a todos ustedes, los lujos de la pandemia, porque tenía mucho de no ver a Leti, a Saskia, a Pepe un poquito más recientemente, pero qué maravilla verlos de perdida de esta manera, ¿verdad? Pues déjenme platicarles que para mí fue un lujo, un privilegio cuando yo llegué a estudiar aquí a la universidad en el año más o menos del 69, yo tenía unos 18, 19 años, y en ese momento, pues me estrené con la huelga de la autonomía. Cuando llegué, inmediatamente caímos a la huelga, y pues qué decirles que fue un curso intensivo de vida, de congruencia, de aprendizaje en muchos, muchos sentidos. No era solamente lo académico, sino esa actividad estudiantil, política, nos formó de una manera, pues para toda la vida, porque nuestro ejercicio principal al nadar contra la corriente, pues era la congruencia.
y cuando yo entré, Miguel era ¿cómo se llamaba? El director estudiantil, no, el presidente de la sociedad de alumnos, era Miguel Covarrubias, y no les... me encantaría que hubieran vivido una asamblea de aquellas que vivimos. Pepe se acuerda, porque Pepe estuvo conmigo, fue nuestro compañero también. Una sola asamblea de aquellas épicas en donde se deliberaba toda esta cuestión de la autonomía universitaria, y pues Silvia y Miguel eran un motor fundamental en esta historia de la escuela. Nosotros pertenecíamos al Partido Comunista, y cuando yo entré luego me adoctrinaron, y entonces recuerdo que en las noches llegábamos después de todas las situaciones y las asambleas y todo lo que sucedía en la escuela, todavía llegábamos en las noches a tratar de definir y delimitar y de plantearnos los escenarios del día siguiente. Y yo recuerdo que en esas reuniones en donde estábamos pues muchos compañeros, Tomás González de Luna, al cabo nadie van a meter al bote, yo creo, ¿verdad? Miguel, Silvia, Ernesto Villarreal Landeros, pues éramos como unos 20, ¿no? Pero yo recuerdo muy pocas mujeres. Y entre esas mujeres, pues evidentemente estaba Silvia, y era Silvia siempre, pues ella ya había terminado la carrera de filosofía, yo iba iniciando, pero Silvia siempre tuvo una estructura mental muy clara, muy lógica, y pues ella participaba de una manera muy activa en todas estas reuniones. Y pues yo recuerdo que ahí era Silvia, Meche, Mercedes, su hermana Mijares, Elba Villarreal y yo. Creo que es las mujeres que yo recuerdo de ese grupito, ¿no? Fueron momentos muy, muy formativos, y pues Silvia jugó un papel muy importante, y siempre que pienso en Silvia, pues también tengo que decir que siempre decíamos Silvia y Miguel, Silvia y Miguel. Nunca los pudimos separar. Nunca pudimos pensar en ellos de manera separada, porque siempre operaban juntos, siempre andaban juntos en las mismas actividades, siempre uno de la mano del otro, ¿no? En el pensamiento, en los planteamientos, en todo, ¿verdad? Entonces fueron horas preciosas para mí. Creo que esas fueron las decisivas de mi vida, las que más me formaron. Gracias, maestra Luz. Claro que sí, que recordamos siempre a Silvia y Miguel, o a Miguel y Silvia tomados de la mano durante más de 50 años, caminando por la vida. Maestro Pepe Mendirichaga, ¿qué nos puede comentar de este mismo tema de la personalidad y la presencia de Silvia Mijares desde los años de la facultad? Sí, Humberto, pues coincido con Leti y con Lucy acerca de la personalidad tan magnética, tan firme y a la vez tan femenina de Silvia. También, Lucy, me has hecho recordar pues tiempos muy bellos, y recuerdo también particularmente la presencia de Silvia y Mercedes cantando en esas campañas, en la campaña electoral, cuando estaban las planillas enfrentadas, que eran verdaderamente asambleas eternas. A veces nos daban las 12 de la noche discutiendo en el auditorio Alfonso Rangel Guerra, y esa música cantada por esas hermanas fue un bálsamo, ¿no? Fue un momento, para mí fue un momento de emoción espiritual, porque Silvia tenía
una entonación perfecta y a la vez una modulación y una dicción perfecta en sus canciones. Entonces, yo diría que casi era una profesional, que podía haber estado en un escenario público porque de veras lo hacía muy bien. Y siguió cantando toda su vida, de manera informal, con los amigos, con los familiares. Cuando había oportunidad, ella cantaba y hacía primera o segunda voz, la que le pusieran, ¿sí? Si el otro inició con primera, ella hacía la segunda, o a veces le pedían que hiciera la primera y la hacía con una naturalidad bruta. Era una mujer muy completa, muy artista, y pues yo diría con esto es suficiente para luego seguir platicando. Muchas gracias, maestro Pepe. Sí, y a mí también me tocó escucharlas cantar a las hermanas. Y también la maestra Olivia, otra hermana de ellas, también era buena para la cantada, como que era de familia. Y además tenían una presencia muy garbosa y muy empoderada, como se dice, ¿verdad? Ahora, Así y claro que sí. Ahora le pediría a nuestra amiga Saskia que nos hable de sus recuerdos personales. Las primeras, la primera vez, los acercamientos que tuvo y las primeras ideas, impresiones sobre Silvia. Bueno, yo no conocí a Silvia a través de la universidad, sino a través de un amigo mío que se llamaba Andrés Huerta, que finalmente me casé con él. Entonces dijo, déjame presentarte a una pareja magnífica que quiero mucho. Y me llevó a conocer a Silvia y a Miguel. En el transcurso de más de 50 años de amistad, me encontré con una mujer que la considero como el ideal del feminismo. Yo no soy muy fan de los feministas, pero creo que ella reunía las condiciones que a mí me gustaban para un movimiento de ese tipo. Era una mujer femenina, era una mujer, una gran pareja con su compañero Miguel, era una madre estupenda y aparte pensante y con una decisión para activamente tomar manos en el asunto, porque así era ella. O sea, esas personas que se dan muy de vez en cuando, porque es difícil, como dice alguien, estar contracorriente en ciertos pensamientos de, por ejemplo, de esta ciudad, por ejemplo. Entonces, Silvia nunca se inhibió, nunca se detuvo ante los ideales que ella perseguía. Y era libre, eso me encantaba, era libre, no tenía esas inhibiciones, que cantaba y no le daba vergüenza, y pintaba y no le daba vergüenza, y hacía cocina y lo hacía estupendamente. O sea, esa personalidad que todo lo hace bien, curiosamente, todo lo hace bien. Y pues, esa amistad que tuve yo con ella llegó a un punto de que, pues, hasta el final siempre nos vimos con muchísimo cariño. Y no teníamos tanta relación por la escuela o por la universidad, sino más bien por las parejas que eran Andrés y yo y ella y Miguel, ¿verdad? No tuve ese acercamiento académico con ella como ustedes lo tuvieron, ¿verdad? Porque eran más afines a su carrera, pero aún así la disfruté muchísimo. Muchas gracias, maestra. Esto que hablamos de la relación de Miguel y Silvia parece meramente anecdótico o algo así, pero creo que tiene más fondo, que es algo que tiene mucho sentido. Hace un par de días estuve con el maestro Miguel, tuve oportunidad de estar con él un buen rato y platicábamos pues de muchas cosas porque los dos teníamos muchas ganas de platicar. Estábamos tomándonos un café y con cubrebocas y careta y todo.
y estábamos platicando de los escritores de Catarsis, y me decía Miguel que en una ocasión, cuando él estaba en su casa de arquitectos, llegó uno de los escritores fundadores de Catarsis, que era Arturo Cantú, que fue maestro de la facultad también, maestro de filosofía. Y llegó Arturo a invitarlo, pues, a tomar una copa por ahí, pero la invitación iba solamente dirigida a él. Y Miguel estaba fuertemente agarrado de la mano con Silvia y como que decía, pues voy o no voy, porque pues soy yo solo y pues yo estoy acostumbrado a andar siempre con Silvia, ¿no? Y de hecho había este círculo de amigos que eran pareja, es decir, siempre era Miguel y Silvia, Andrés y Saskia, Poncho y Lucy, Rosaura y Roberto, bueno, siempre en parejas, ¿no? Y de hecho las reuniones en las que yo también tuve oportunidad de participar después, con algunos de ellos, Abraham y Marta, era siempre en parejas, no eran reuniones de hombres pues, para ponerse bohemios o tomarse unos tragos, sino que eran en pareja y para una plática más abierta, más rica, porque era así, era de hombres y mujeres juntos, y me decía Miguel, es que los de Catarsis eran un poco club de Toby, pero no era porque fueran decisiones personales, sino porque era un poco de su tiempo, eran costumbres de su tiempo. Don Raúl, Pepe Alvarado, estas personas se juntaban en la cantina, el profesor Certuche, sí, hablar de literatura y de cultura, pero se juntaban puros hombres, allí no habían mujeres. Las mujeres eran las musas, ¿no? Y eran motivo de plática, pero no estaban presentes. Entonces yo creo que esto nos habla de una transición que se vivió en esos años, en una transición hacia una relación mucho más horizontal de hombres y mujeres, y yo creo que Silvia representa bastante de ese momento de transición. Y esto se ejemplifica no solamente en la manera como se reunían para divertirse, sino también en la presencia de las mujeres en el gobierno de la universidad. Y en ese sentido, la participación de Silvia Mijares en una naciente preparatoria como fue la preparatoria 16 fue importante. Es decir, este papel cada vez es más importante que las mujeres fueron tomando en la universidad, tuvo como a la doctora Silvia Mijares. ¿Por qué no hablamos un poquito? Hace días que se dio a conocer, habían obtenido los puntajes más altos en el examen de ingreso a la preparatoria de la universidad. Resulta que fueron 4 jovencitas, 4 mujeres, las que obtuvieron los puntajes más altos. Hace mucho que las mujeres hacen un mejor papel que los hombres académicamente en la universidad, y creo que un antecedente de todo esto fue pues la actuación de Silvia Mijares en la preparatoria número 16. Podemos hablar de esto en los siguientes minutos. Y comenzamos con usted. Sí, yo con mucho gusto. Creo que entramos, unas compañeras y yo, a la preparatoria seguramente por recomendación de Mercedes. Y cuando conocí a la doctora ya como directora, o sea, en su escritorio, ¿verdad? A mí me causó una impresión, pues, muy importante para mi vida, porque yo vi cómo los grandes maestros, porque realmente estaban ya incluidos en la preparatoria gente de mucho talento artístico, profesional, pero todos le hablaban con mucho respeto a la doctora. Y bueno, para mí, que era pues una muchacha joven y todo, yo veía ese importante papel que hacía como mujer. Y les digo, a mí la altura me gustaba mucho, la altura de Silvia, porque todos los maestros la veían o de frente o hacia arriba, porque ya ve que abundamos los chaparros, pero la veían así. Entonces ella, con ese garbo que tenía, muy parecido al de su hermana, Meche, ¿verdad? Entonces ella, a mí me encantaba ver eso y darme cuenta también de que ella tenía 2 profesiones muy distintas: ser odontóloga y ser filósofa,
¿verdad? Eran cosas muy distintas. Mi esposo era odontólogo y yo decía, bueno, es que como que la mentalidad técnica, médica, así, se puede conciliar. Y yo siento que esa primera carrera que estudió Silvia le ayudó mucho a tener los pies siempre puestos en la tierra y nunca presentar conductas, pues podríamos decir extrañas, que me permitan decirlo, porque yo me moví en ese ambiente también de la filosofía, de la escuela de filosofía en los 70, y yo veía gente pues muy extravagante también, muchachos muy alocados, y en ella yo notaba un equilibrio, ¿verdad? Porque digo, el pensamiento filosófico es muy complejo y ella era muy clara para dirigirnos. Ahora, ahorita que mencionó Lucy, de que pertenecían al Partido Comunista, pues imagínense nosotras, por ejemplo yo, una chica católica así de esas que, de formación, de monjas y de todo. Entonces entro a una escuela que tiene una ideología de izquierda y que a mí me parecía muy interesante, y me empiezo a involucrar también en los logros sindicales, en las juntas, que pues les juro que me daba miedo estar en esas juntas, pero nos abre mucho el panorama, y verla a ella llevando todo eso, y respetando tanto nuestras creencias, al grado que, bueno, un detalle que me ganó de Silvia fue que luego yo me casé y se me hizo fácil poner una invitación así general en la dirección, ¿verdad? A ver quién se daba cuenta de la invitación, que era la invitación de mi boda. Y yo sabía que ellos vivían bien lejos de mi casa, ¿verdad? Yo vivía al norte de la ciudad por la universidad, y ellos vivían en el sur y todo, pero me llevé la sorpresa de mi vida al verlos el día de mi boda en la iglesia, en primeras bancas, con una puntualidad alemana, ¿verdad? Estuvieron en mi misa y luego en mi recepción, muy sencilla todo, pero estuvieron ahí en mi recepción, y ese detalle con su esposo, y fueron varios maestros de la prepa, para mí me hizo ver toda su parte humana, cómo se interesaba en cada uno de nosotros, en nuestros logros, en nuestras realizaciones profesionales, pero también en nuestras realizaciones como personas, ¿verdad? Yo de veras que le estoy muy agradecida, porque yo la admiraba mucho y yo veía ese equilibrio, o sea, una personalidad, como dice Saskia, una mujer pues muy feminista, pero un feminismo que pues es con el que yo estoy de acuerdo, ¿no? Es una persona que aporta muchísimo sin necesidad de pelear, muy tolerante, muy respetuosa y muy educada, ¿verdad? Sumamente educada. Jamás la vi que perdiera los estribos. Yo no la conocí tan entrañablemente como Saskia o como Lucy o quizá Pepe, pero ustedes sí, pero yo sí, a lo que yo nunca presencié fue alguna expresión grosera o algo, siempre manteniéndose ella y el profesor Miguel, de veras mi admiración, porque eran personas ecuánimes que sabían disentir, pero de forma muy educada, muy sabios. Le doy la palabra Muchas gracias, maestra Leti. Ahora, Lucy, ¿qué nos puedes decir de ese papel de la doctora Silvia como directora de una preparatoria? No diría que pues no había habido antes, pero sí fue una de las que tuvieron una presencia y un liderazgo muy importante durante la gestión del doctor Luis Todd. Pues sí, ese fue bueno, ya no proyecto, sino una realización, la realización de un proyecto muy sui generis, porque Silvia, aparte de toda la propuesta educativa, que era muy interesante, tú la recordarás, en la escuela abierta, en que participó también ahí Leti, empezábamos nosotros, nosotros fuimos pioneros en la producción de los libros de texto, hacíamos nuestros propios libros de texto, era una pasión por el trabajo educativo que nos comunicaba Silvia, muy, muy interesante, muy bonita. Estábamos completamente sumergidos en ese ramo, pero cosa curiosa, porque también yo recuerdo que de pronto llevó un día a Julián Guajardo para que nos diera clases de teatro. ¿Mm?
y luego Poncho, pues, empezó a hacer aquel periódico. Pocas escuelas tenían acceso a todo eso. Aquel periódico que se llamó Hojas de Cultura, las Hojas de Cultura, siempre poniendo el toque humanista en el trabajo que se hacía. Entonces, realmente fue una experiencia muy, muy, muy importante, interesante, y pues esa escuela, pues, todavía existe, esas piedras de fundación que se pusieron, pues, con esas es con las que ha trabajado de alguna manera, es con ese espíritu, pienso yo, ¿verdad? Porque hace mucho que no estoy ahí. Sí, cómo no. Recuerdo que en un libro sobre filósofos de Monterrey, en la que viene una entrevista al maestro Juan Ángel Sánchez, él plantea allí que la izquierda universitaria en Nuevo León tenía un proyecto muy definido en relación con el gobierno de la universidad, con la democratización de la universidad, pero que le faltó hacer un planteamiento totalizante o integral en términos pedagógicos, es decir, una propuesta pedagógica desde la izquierda universitaria. Sin embargo, la experiencia de la Prepa 16, que ahorita mencionaba la maestra Lucy, con su parte de búsqueda de nuevos métodos de enseñanza y todo esto, y también la Prepa abierta en la preparatoria 3, en el doctor Máximo de León, creo que son ejemplo de que sí hubo algo de búsqueda y de propuestas nuevas en el terreno propiamente pedagógico. Quisiera ahora escuchar los comentarios, que nos compartiera sus comentarios el maestro, el doctor José Roberto Mendirichaga. Sí, muchas gracias, Humberto. Aunque yo no fui profesor de preparatoria, sí veía cómo se iba conformando esta nueva dinámica universitaria en las preparatorias y fuera, y en las facultades, pero también fuera de la universidad. Yo no sé si el Instituto de Artes sea coincidente, el Instituto de Artes que dirigía Miguel Covarrubias, sea coincidente con esta época, y si parte de ese movimiento del instituto también se permeó hacia la 16 o de la 16 hacia el instituto. Pero lo dejo como una pregunta, que no debo yo hacer las preguntas, sino Humberto, pero me metí en el tema para relacionar ambas. Sí, Yo siento que la presencia de Silvia siguió hasta su fallecimiento, es decir, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Es decir, ella fue el dínamo, la bujía de una preparatoria con una nueva dinámica. efectivamente, el Instituto de Arte se fundó en 1975, o sea que sí es coincidente en el tiempo con el proyecto de la Preparatoria 16, y fue la idea del doctor Luis Eugenio Todd de crear una especie de institución donde se congregaran las pequeñas escuelas de arte que existían y se incubara. O sea, fue una especie de incubadora de las facultades de arte que existen actualmente. En ese instituto se crearon, como quien dice, se perfilaron la Facultad de Artes Visuales, ya no como taller de artes plásticas, sino como Facultad y Escuela de Artes Visuales, la Facultad de Artes Escénicas y la Facultad de Música. Y también la licenciatura en danza que estaba en artes escénicas. Por lo que nos comentó antes, maestra Saskia, entendemos que esta dinámica era algo extraño o lejano a su experiencia de amistad con la doctora Silvia, pero lo que sí estaba presente en la Prepa 16 era esta vocación integral por las artes y las humanidades. Y la filosofía sí, pero también la literatura sí, pero también el teatro, también la danza, también la pintura. Este grupo de amigos con sus esposas o de amigas con sus esposos, para no regarla, incluía diferentes expresiones artísticas.
porque por ejemplo la pareja de Miguel y Silvia era escritor y maestra de filosofía, pero la de Andrés y Saskia era escritor y pintora. Y estos escritores estuvieron muy vinculados a los pintores de su época, porque también en un pie de igualdad había amistad con Gerardo Cantú, con Guillermo Ceniceros, con Saskia Juárez, con Manuel Durón, con bueno, con muchos otros, ¿no? Es toda una playa de la de los pintores de Nuevo León. ¿Por qué no nos habla un poquito de esto, maestra Saskia, de esa amistad de los escritores con los pintores y también con los teatristas, porque también igual de amigos eran de Julián Guajardo, de Rubén González Garza, de Luis Martín? A ver si nos habla un poquito de esta amistad entre los diferentes grupos de artistas en aquellos años 60 y 70. Bueno, en realidad es una relación muy interesante porque empezaron por vida universitaria, que hacían escritos o había poesía o algo y le pedían a los pintores que ilustraran el periódico de vida universitaria. Entonces, digamos, ahí es el principio de esa unión de los pintores con los escritores. Y conforme se iba avanzando, pues el teatro y la pintura y todo empezaron a interrelacionarse de una manera fuerte. La verdad es que hubo un tiempo en que Artes Plásticas, el taller, estuvo en la Escuela de Teatro de Lola Bravo. Entonces, esa interrelación de teatro ahí conocí yo a Sergio García, bueno, lo reconocí a Sergio García, y algunos personajes del teatro que fueron muy sobresalientes posteriormente. Pero el hecho de la pintura, pues es que la concepción de la cultura es amplia, debe ser amplia. Entonces, si tú no te relacionas con la música, con la pintura, con la literatura, yo pienso que quedan vacíos. Y creo que muchos de nosotros de ese grupo tuvimos la sensación y la gran idea de que deberíamos estar completamente juntos en todos los aspectos, en el ideológico, en el de trabajo, el de colaboración. Y fue una época muy bonita porque les ilustramos los libros. O sea, Cavazos fue el primero que le hizo la portada a Andrés y luego me pedían para ciertos tipos de publicaciones que si les hacía las portadas, claro que sí. Entonces esa relación se ahonda con el tiempo y constantemente colaboramos de alguna manera. En el tiempo del Instituto de Artes, yo no tuve coincidencia con las ideas que tenía para el Instituto de Artes porque yo quería que la universidad hiciera que el taller fuera una facultad o una escuela con otro rango. Venía de haber estado en una escuela que se había integrado a la UNAM de alguna manera y yo quería lo mismo para artes visuales, que es ahora. Y discernimos de la idea, pero eso no obstaculizó que después de que se limaron las asperezas, volvimos a la amistad igual de profunda y comprensiva uno del otro, ¿verdad? Eso fue una situación interesante porque te das cuenta que la amistad es más allá que las ideas políticas y las ideas de administración. Es mucho más profundo y ahí se notó. Claro que sí. Muchas gracias, maestra Saskia. Yo creo que todo esto de lo que hemos venido hablando, esa confluencia de los intelectuales, los artistas, los universitarios, ese ambiente en la Facultad de Filosofía que después se desplazó un poco hacia la Preparatoria 16 o al Instituto de Artes o a la búsqueda de nuevas formas de enseñanza y también a la integración de los artistas y de los intelectuales en diferentes proyectos. Todo eso se vio plasmado y se fue expresando en la obra escrita de Silvia Mijares. Muy pronto ella comenzó a
a producir textos a partir de su proceso formativo. Su tesis de licenciatura en filosofía se convirtió en un libro y a partir de allí se convirtió en una colaboradora regular de las publicaciones culturales de Monterrey, no solo las universitarias, sino también los suplementos culturales de los periódicos, y después también se fue integrando en libros. Este año tuvimos que conocer un libro que reúne bastante de esa producción ensayística, muy importante, que además se ejerció sobre muchos temas, sobre temas literarios, filosóficos, pero también el feminismo, la cocina, el arte, etcétera. Los pájaros impensables de la filosofía, este volumen recién publicado en 2020, que por cierto se presentó en la última feria del libro, la Wanleer 2020 del 2020, y fue presentado por otra importante maestra de filosofía de aquí, de nuestra ciudad, recientemente desaparecida también, la maestra Alejandra Rangel Hinojosa. Quisiera ahora que habláramos un poco sobre la producción literaria y filosófica de Silvia. Fue sobre todo el ensayo, el género que ella practicó. También aquí se percibe la cercanía con Miguel Covarrubias, un gran ensayista de nuestras letras. Seguramente había una mutua influencia ahí entre ellos, dialogaban a través de los ensayos. En los ensayos de Silvia aparecen todos los temas de los que hemos venido hablando: la participación de la mujer, Sor Juana, Marguerite Duras, Georges Bataille, en fin, todo, Albert Camus, Sade, todo eso, ¿verdad? Todo eso que estaba en el ambiente en la facultad y que estaba en el ambiente en las células del clandestino Partido Comunista, y todo eso se percibe en las páginas de este último libro. ¿Por qué no hacemos algunos comentarios sobre nuestro contacto con algunos de los textos de Silvia Mijares desde los años 70 hasta los más recientes? Comenzamos con la maestra Leticia Hernández, por favor. Bueno, mira, yo quiero en primer lugar decir que tuve, pues no sé, la fortuna de que en febrero uno de los editores, pues que lo has de conocer muy bien, Ernesto Castillo, me habla por teléfono y me dice: oye, ¿qué crees? Estando con Sergio Villarreal en su taller de pintura, me encontré un libro que se llama Los pájaros impensables de la filosofía, y es de Silvia, es muy reciente, lo acaban de editar, está precioso el libro. Te lo voy a prestar unos días para ver qué escribe sobre Silvia. Cuando me hace llegar el libro, pues yo veo que es un libro muy denso, no sé si lo hayan visto. Un libro precioso, ahí está, sí, con esas, ¿sabes? Esas plumas de pavo real, que es una portada diseñada por Roxana, su hija. Y pues me lo prestó 4 días el libro y bueno, lo estuve, dije, no, en 4 días no lo voy a poder terminar. Pero estuve leyendo algunos de los ensayos y la panorámica tan extensa que incluye, tan versátil, ¿verdad? Y me topé por ejemplo, con un filósofo, Ludwig, a ver, ¿quién me ayuda a pronunciarlo? No sé, Humberto, Wittgenstein, no sé nada cómo se pronuncia. Un filósofo. Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein, ¿verdad? Bueno, yo termino con Einstein. Pero dije, no, ¿cómo voy a leer el ensayo si no lo conozco? Entonces me metí a estudiar sobre la vida de este filósofo, muy interesante su vida, y luego ya vi el artículo de Silvia, estuve leyendo los artículos de las escritoras que ella menciona, muy interesantes, pero cómo va de lo simple a lo complejo, o sea, no cualquier intelectual puede abarcar esa, pues, no sé, versatilidad, ¿no? Yo eso es lo que más le admiro, hasta tener libros de cocina, pero libros donde se pone a investigar, ¿verdad? Son libros históricos, ¿verdad? De la comida, ¿verdad? Y hasta tocar a filósofos verdaderamente complejos, o sea, de lógica del lenguaje, de cosas muy, muy difíciles, ¿verdad? Entonces, eso yo le admiro mucho a Silvia. Cuando yo la veía en aquellos años que llegaba con sus 2 niñas como mamá, ¿verdad? Tan entregada como madre, y luego la veía
como hermana, cómo se dirigía a Mercedes, a Olivia, pero sobre todo cómo se dirigía a su esposo, ¿verdad? Era un ejemplo. Para mí, que siempre he buscado los valores familiares, para mí fue muy importante ese ejemplo que nos dio en una etapa mía de formación, de madurez. Yo le debo mucho a ese matrimonio hermoso, y cuando supe lo que había pasado, mi corazón se estrujó pensando qué va a pasar con el profesor Miguel, o sea, qué va a pasar. Eso fue lo que más me dolió. Me escapé a las capillas, yo tenía que verlo, no me importó lo del COVID, dije, me mantengo a distancia. Fue tremendo no poderle dar un abrazo al profesor y decirle cuánto sentía su pérdida, porque la verdad ha sido una gran pérdida, pero fue ganancia plena para muchos de nosotros. Muchas gracias por sus comentarios. Lucy, ¿qué nos puedes hablar sobre Silvia Mijares como escritora? Pues así como era como persona, era como escritora igual. Sí, una cosa muy interesante que ahí comenta Leti es toda esa diversidad que ella abarcaba. No le era ajeno los temas. Entraba y los investigaba y los desarrollaba, y pues ese libro de cocina es increíblemente interesante porque abona a una teoría de la cocina norestense, ¿verdad? Y ese libro, Pepe le hizo un prólogo fabuloso, increíblemente bueno también. Y el de los pájaros impensables que hizo Abraham Nucio, ¿verdad? Pero eso te da una idea de cómo ella tocaba todos estos temas, cómo no le temía. Creo que en el caso de Silvia, pues esa pasión por vivir, esa alegría de vivir, la llevó por muchos caminos, y en todos acertaba, en todos disfrutaba. Creo que ella disfrutó enormemente su inteligencia, y tuvo pues el apoyo de Miguel para darle rienda suelta. Es una mujer libre. Entonces, creo que eso fue pues lo que más nos tocó a todos nosotros, ¿verdad? Marco, muchas gracias, Lucy. Sí, efectivamente, a pesar de, bueno, no sé si a pesar, pero si bien los estudios de filosofía le dieron ese talante reflexivo y teórico, nunca en sus ensayos aparece eclipsado el estilo vehemente y apasionado que tenía Silvia, no solamente por escrito, sino también en las conversaciones. Era muy, así, muy vital y muy testimonial. Todos sus ensayos tienen un carácter muy testimonial y comprometido, no solamente los de carácter social, sino incluso los de cocina. Y debemos recordar que bueno, pues también Alfonso Rey escribió sobre cocina, y también Sor Juana era buena para la cocina, y Salvador Novo no se diga. Entonces ese gusto de los escritores por la cocina, pues ya lo sabíamos, pero ahora nos damos cuenta más. Maestro Pepe, ¿qué nos comenta sobre Silvia como escritora? Uy, pues puedo decir que ya leí Los pájaros impensables, y lo que yo advierto es un desarrollo, en un crecimiento de aquella universitaria muy joven que empieza escribiendo ensayo, y cómo va creciendo en profundidad y en amplitud. Y entonces hay un desarrollo que es fruto pues de la inteligencia privilegiada que tuvo, pero además de un esfuerzo de lecturas. Ahí se ve que leyó mucho, que abrevó mucho. Entonces yo la siento como una escritora muy completa. Y yo creo que este libro de Los impensables pájaros, pues es el testamento
el testamento de ella, el testamento espiritual. Es lo que quisiera decir sobre eso. No, no, no tengo más que decir. Bueno, tendría que decir que fuimos grandes amigos, Cecilia y yo, de Miguel y Silvia. Miguel fue nuestro maestro, de Lucy y mío, ¿verdad? Y se está escuchando. Falló Sí, el internet del maestro Humberto, pero usted puede seguir sin problema. Muy bien, entonces fueron grandes amigos, fueron grandes amigos. Él fue mi maestro, fue nuestro maestro de literatura mexicana, de española, de muchísimas materias. Y le estoy muy agradecido tanto a Miguel como a Silvia por esa amistad y por esa fraternidad espiritual en el orden de las ideas, del arte, de la ciencia y de la política, porque también abordábamos temas políticos. Muchas gracias, maestro Pepe. Maestra Saskia, háblenos sobre Silvia, sobre la Silvia escritora. Recordemos que, como ya lo venimos platicando, Silvia Mijares y Miguel Covarrubias, pues no estaban en el vacío, actuaban en un ambiente donde había también otros participantes y otras participantes. Por ejemplo, recordemos que en estos años en que escribía Silvia Mijares sus ensayos, también estaba Rosaura Barahona escribiendo sus escritos, sus cuentos, sus artículos en el periódico. También estaba Gloria Collado escribiendo sus libros de poesía. Era todo un grupo el de los escritores que a veces les llamamos los escritores de Apolodionis, por la revista esa donde comenzaron de jóvenes. ¿Cómo veía la pintora Saskia a este grupo de escritoras y entre ellas a Silvia Mijares? ¿Qué impresiones le causaba estas mujeres que eran pioneras en un ejercicio más profesional de la escritura y de la literatura? Mira, este lado polifacético de Silvia, nos lleva a, pues, esa interrelación que tiene con nosotras, con las mujeres y los hombres que en ese tiempo o en este tiempo estábamos con una actividad intensa. Entonces, nos veíamos con Gloria Collado y nos tomábamos el café y hablamos de miles de temas y todo eso. El caso es de que ella asimila a todas las que están trabajando en ese tiempo, e inclusive en el libro de Los pájaros impensables de la filosofía está incluyéndonos de alguna manera. Hay un artículo en el que yo le pedí que me presentara una exposición, cosa rara, yo siempre le pedí a Miguel o gente que escribía, pero dije, voy a invitar a Silvia. Pues no me hizo una presentación materialmente filosófica sobre mi trabajo. Fue muy interesante. Y ya descubrí que en el libro lo publica. Ahí está, en el libro de Los pájaros impensables. Entonces, te vas dando cuenta que esa faceta de escribir es la Silvia completa, la Silvia polifacética, la Silvia que le gusta el arte, que le gusta la cocina, que le gusta inclusive la moda, porque vestía de una manera impecable y decía una de mis hijas, me encanta, siempre está hermosa, y le decía yo a Ruth, mi hija, que yo siento que ella, en esa manera de presentarse no era ni siquiera la coquetería o el sentirse de alguna otra manera, sino era ese cariño que se tenía a sí misma. O sea, tú te arreglas, tú te cuidas, porque como cuidas a los demás. Y eso a mí me encantaba de ella. O sea, nunca, siempre estaba impecable. Y eso se reflejaba en todo lo que hacía. Es que es impresionante. Yo creo que ella era, ¿cómo le dicen a los niños que no paran de estar inquietos? Así era ella. ¿Cómo le llaman? Hiperactiva, ¿verdad?
y yo la considero siempre una mujer que nunca estuvo estática. Ella fue la mujer dinámica por excelencia. Muy bien. Sí recuerdo ese escrito sobre su exposición, muy bonito. Y también recuerdo la anécdota que incluye allí sobre la pintura que le hizo Jorge Rangel Guerra. Bueno, imagínense ustedes que el maestro Jorge, que era también un hombre del Renacimiento, porque era pintor, cantante y maestro de literatura y de francés, y todo al mismo tiempo y en un mismo paquete. El maestro Jorge, que era director de la facultad, la invitó a ella y a otras alumnas a hacer una obra de teatro, y tan impresionado estaba por su presencia juvenil entonces que le pidió hacerle un retrato, y se lo hizo efectivamente en el año de 1966, y muy generosamente se lo regaló, se lo obsequió. Y dice, y cuenta Silvia en un escrito donde habla de todo esto, dice que ella estaba como con ganas de hacer una pregunta, pero no se animaba, y entonces el maestro Jorge le leyó el pensamiento y le dijo, no se preocupe, con el tiempo se irá usted pareciendo cada vez más a su retrato. O sea que yo creo que se le hacía que como que no se parecía, y entonces escribe Silvia, y efectivamente así fue. Con el paso del tiempo y a pesar de todas las vicisitudes, el retrato y yo nos hemos ido asimilando el uno al otro. Se me hace una anécdota muy bonita y también reveladora del carisma, de la presencia que ella tenía desde muy joven. Quisiera ahora, por favor, que para concluir esta plática, que cada uno de ustedes me refiriera una anécdota o algún recuerdo especial que tengan sobre Silvia Mijares en cualquiera de sus diferentes facetas, como esta que a mí se me quedó grabada del retrato que le hace Jorge Rangel y que aparece precisamente en el promocional de esta conversación. Maestra Leticia, ¿algún recuerdo especial o alguna reflexión final sobre esta mesa de recuerdos y de rememoraciones de Silvia Mijares? Pues mira, yo la anécdota, pues ya te la platiqué cuando fue a mi boda, me encantó que estuviera ahí desde la misa, que disfrutara la fiesta, que bailaran, todo eso me encantó y se me hizo un detallazo, ¿verdad? Hermoso que nunca lo olvidaré. Y yo pues agradezco mucho a la vida que me haya dado la oportunidad de conocerla, a ella y al maestro Miguel, durante mi etapa todavía de formación, porque pues como les digo, yo entré a la prepa a los 20 años, y era una muchacha, pues, buena estudiante, pero boba, me faltaba mucha experiencia, la facultad me abrió mucho los ojos, pero este contacto con una preparatoria como la 16 fundada por un Luis Etod, y luego la relación con Silvia, su postura política, su preparación académica, su personalidad como mujer, como dice Saskia, oye, la veía yo con aquellas botas de tacón alto, con sus abrigos largos, hermosos. Era como que era una mujer de veras ideal, porque con muchísimas facetas, ¿verdad? Y para mí, pues fue muy importante, muy importante. Fue, como dice Lucy, como si fueran piedras de cimiento, ¿verdad? En la madurez. Gracias. Muchas gracias, maestra Leticia. ¿Qué nos puedes comentar, Lucy, de tus impresiones o tus recuerdos personales de la doctora Silvia? Pues muchos. Para empezar, mira, por aquí tengo esta foto, a ver si la alcanzan a ver. Ahí está, es mi boda. Ahí están mis padrinos de boda, está tu papá, está Silvia y Miguel, y estamos Poncho y yo. No le atino a la cámara. Ahí está. Y aquí tengo otra de esa misma boda, donde estamos también con Saskia y Andrés. También mis padrinos de boda, ¿sí? Tuvimos una relación intensísima, porque nosotros, aparte de todo esto que hemos comentado y que vivimos, fuimos vecinos por más de una década. Entonces, vecinos de una casa enfrente de la otra.
Entonces, el cuidar a las niñas, el que si las calenturas o que en todo eso estábamos también involucrados de una manera muy, muy familiar, aparte de que la relación con Miguel, pues como que es generacional, porque ya mi suegro y el papá de Miguel eran amigos, y luego Poncho y Miguel y todos los hermanos de Miguel también amigos, y total que era algo muy familiar. Pero hay una cosa muy bonita que quiero comentar que platicó Miguel sobre el espíritu de Silvia. Dice que Miguel es un hombre tremendamente correcto. Siempre es muy preciso, muy correcto, nunca se pasa del límite, ¿verdad? De lo correcto. Y entonces, dice que cuando él empezó cuando conoció a Silvia, lo dejó deslumbrado por su espíritu tan libre y tan intenso, ¿verdad? Yo creo que no se animaba él a declararse, o yo no sé, pero platicó él que ella le dijo un día, dijo, yo me voy a casar contigo. Dice, y Miguel se quedó congelado. Y dice, pues no tuve otra. Y claro que eso era lo que yo quería, pero eso te da la idea del espíritu de ella. O sea, una mujer certera, precisa, con mucha seguridad, sabía lo que quería y iba al punto, ¿verdad? Entonces, es una anécdota muy bonita esa. Y tenemos muchas, porque vivimos mucha vida juntos. Hemos vivido mucha vida. Igual con Saskia y Andrés y con tu papá también. Es un privilegio la vida para nosotros, lo que hemos vivido. Muchas gracias, Lucy. Sí, recuerdo también una fotografía que salió en la revista Memoria Universitaria, un artículo de Ernesto Castillo sobre los maestros escritores de la Prepa 16. Es una foto donde está hablando Horacio Salazar Ortiz, pero está también Luis Eugenio Todd, estás tú, Lucy, muy jovencita, y la doctora Silvia también, y Poncho. Es una foto muy, muy buena que tiene por ahí el Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad. Pues efectivamente es una anécdota para escribirla por ahí algún día, esa de cómo le leyó la mente Silvia a Miguel. Ahora quisiera que el maestro, el doctor Mendirichaga, nos hablara de alguna situación especial, alguna anécdota. Sí, muchas gracias, Humberto. Bueno, lo que ha dicho la maestra Saskia Juárez de que había una comunidad artística donde coincidían pintores, actores, escritores, músicos, eh, eso es cierto. Y creo que si algo hay ahora es por ese momento que fue determinante. Si algo existe hoy día en Nuevo León es por eso. Pero ya algún recuerdo, estaba yo pensando cuando ella como anfitriona, ella y Miguel nos invitaron a Mazatlán a pasar unos días en su casa de Mazatlán, y también estaban Abraham y Marta y Cecilia y yo, y bueno, pasamos unos días fabulosos, donde la mesa era estupenda porque su cocina pues era única, la conversación fabulosa también, y la música, el canto, ¿sí? En esa bella ciudad de Mazatlán, en ese bello puerto. Muy agradable y nunca se nos va a olvidar, y siempre lo vamos a agradecer. Es lo que podría decir al respecto. Sí, muy bien. Ahora quisiera que la maestra Saskia nos compartiera algún recuerdo, algún recuerdo especial, alguna anécdota que le venga a la mente. En 1968, que fue el año que la conocí, yo tenía que regresar a México a presentar mi examen profesional. Y para esto, necesitaba presentar una pintura de bodegón, un tema libre,
diferentes temas y entre ellos figura humana. Y pues yo estaba, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque la figura humana, y me dice, no te preocupes, yo te poso. Me posó, hice un cuadro tamaño natural hermosísimo, bellísimo, porque ella era una mujer espectacular, preciosa. Y cuando llegué a México, pues me toca el 68 y el cuadro, como era muy grande, lo llevaba enrollado y lo clavé a la pared. Cuando regresé el siguiente año para que me redieran, me ubicaran de nuevo la fecha del examen, pues fui por mi trabajo que había dejado en uno de los salones y estaba todo enmohecido, todo botada, la pintura y todo, y así lo presenté. Y me dijeron que no había problema, que se veía que había sido un gran cuadro. Me dio tanta pena perderlo y no tenerlo, pero ese me parece una anécdota de generosidad maravillosa, porque pasé por unanimidad. Sí, seguramente los valores plásticos estaban ahí presentes a pesar del deterioro involuntario, pero que fue por una buena causa, porque el movimiento del 68 fue un parteaguas en nuestro país. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por habernos acompañado en esta mesa memorialística sobre Silvia Mijares de Covarrubias, a la maestra Leticia Hernández Martín del Campo, al doctor José Roberto Mendilchaga, a Lucy Garza de Reyes y a la maestra Saskia Juárez con esta anécdota inolvidable sobre la lamentable pérdida de ese cuadro que a muchos nos hubiera gustado ver y conocer. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos hicieron el favor de seguir esta transmisión, y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.